The Latino Local News Collaborative is a solutions journalism initiative that operates thanks to the commitment of Raza from Chicago, La Esquina, Texas, the Latinos Media, and Dos Puntos platform to strengthen their editorial and sustainability capabilities. LLNC promotes collaboration between local Spanish-language Latina media outlets in the United States. The goal is to expand information, education, and communication among Latina communities about civic, social, and democratic rights. The program originates from the studios of Filipinos Radio, and it airs on WPPM in Philadelphia, Pennsylvania. The program is in Spanish. Thanks for listening to us. Buenas tardes, gracias por conectarse con nosotros a través de filatinos.com/radio. También lo invito para que se conecte a través de nuestras plataformas digitales. Nuestro siguiente programa es Martes de Decisiones. Y por supuesto, yo lo dejo con mi compañero Jesús del Toro de la Raza Chicago. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Este es el programa, como decía Edgar, es Martes de Decisiones, que organiza el Latino Local News Collaborative, que es un grupo de medios hiperlocales en español de Filadelfia, Filatinos, y también Dos Puntos Platform, de Houston, Texas, La Esquina TX, y de Chicago, La Raza Chicago. Y bueno, hoy en este día estamos con Manuel Venegas, director de Relaciones con los Medios del Museo de Arte Contemporáneo de Chicago. Y bueno, queremos hablar con él sobre algo que es, creo, muy importante en estos momentos para las comunidades latinas, que es, primero que nada, cómo las instituciones culturales más importantes de Estados Unidos, como es, por ejemplo, el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago, están trabajando para incorporar contenido en español, artistas latinoamericanos y vinculación con comunidades latinas en Chicago, con el fin, desde luego, de ampliar el alcance de las actividades del museo, pero también para apoyar algo que es muy importante, el empoderamiento de las comunidades latinas, el apoyo al español, que pues es una lengua hablada por millones de personas en Estados Unidos, y sobre todo también para pues crear puentes de entendimiento entre las diferentes culturas y grupos que integramos Estados Unidos. Entonces, muchas gracias, Manuel, por estar aquí. Y bueno, para abrir ya de entrada esta conversación, quería primero preguntarte un poco, que nos expliques qué son justamente las actividades que el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago realiza para promover el español y la cultura latina, y un poco, pues, algunos ejemplos de lo que recientemente o lo que puede ser que hagan en el futuro el museo está haciendo. Sí, por supuesto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Jesús, primeramente, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo con todos vosotros. En efecto, bueno, el museo desde hace varios años tiene una serie de iniciativas o programas que lo que busca es básicamente abrir el arte, en particular el arte contemporáneo, a todo tipo de audiencias, ¿no? Nosotros estamos basados en Chicago. En Chicago, alrededor del 30% de la población es hispanohablante, o al menos o habla inglés y el español. Entonces, lo que intentamos es crear diferentes actividades, ya sea exposiciones, ya sea programas familiares, ya sea mesas redondas o ya sea colaboraciones estratégicas con diferentes medios para poder hacer accesible esta información a los hispanohablantes y a sus familias. Por ejemplo, nosotros tenemos desde hace varios años una colaboración con el Consulado de México en Chicago, que lo que busca fundamentalmente es lo mismo, ¿no? O sea, es apoyar la creación de contenido y programas en bilingües, tanto en inglés como en español, ¿no? Sobre todo enfocados mucho a los programas familiares, pero no nos quedamos solo en esto. También todas las exposiciones desde hace varios años están disponibles tanto en español como en inglés. La mayoría de nuestra información, digamos, de folletos informativos y demás, también está disponible con el mismo objetivo, ¿no?, que hablaba hace algunos momentos, que es que las personas, en el momento que entren en el museo,
puedan tener un entendimiento claro de la información que están consumiendo y de la exposición, en este caso, que van a ver. ¿Podrías hablarnos un poquito, por ejemplo, de las actividades que han hecho con el Consulado de México? Recuerdo, por ejemplo, que tienen una que tiene que ver con la celebración del Día de Reyes, que Sí, hicieron hace algún tiempo, bueno, y otras. Cuéntanos un poco qué es lo que hacen ustedes en colaboración con el consulado. sí, por supuesto. Como decía anteriormente, desde que empezamos esta iniciativa o estos programas, el Consulado de México siempre ha apoyado este tipo de actividades y ha visto la necesidad como vehículo de expandir la tenemos varias iniciativas con ellos, como decías, el Día de Reyes es una. Es básicamente celebrar con niños de diferentes edades este Día de Reyes que, digamos, tiene un simbolismo absoluto en diferentes partes de Latinoamérica, Sudamérica y Norteamérica para las familias latinas o de ascendencia latina o hispana. Básicamente lo que hacemos es trabajamos en colaboración con el consulado para traer diferentes recursos, comida, la rosca de reyes, etcétera, y utilizar ese momento para, a través del arte, poder trabajar conjuntamente con los niños para poder desarrollar ¿cómo decirlo? Para que también aprecien el arte a través de ese tipo de programas, ¿no? O sea, es como una excusa, si me permites, para atraer a estas audiencias al museo y poder interactuar con ellos y bueno, que tengan un buen momento. Otra de las actividades que estamos haciendo, nosotros, por ejemplo, llevamos varios años colaborando con el Día de la Familia. Los Días de la Familia para nosotros son unos programas sumamente populares e icónicos. Recibimos alrededor de entre 500 800 personas cada Día de la Familia. Estos suceden entre octubre y mayo de cada año, el segundo sábado de cada mes. Entonces, lo que hacemos es colaborar no solo con el consulado, sino con diferentes artistas de diferentes demografías, de diferentes áreas de Chicago, para que creen temáticas, creen actividades educativas, pero también artísticas, basados en la programación del museo. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. El mes pasado estuvimos colaborando con varios artistas que crearon una serie de actividades basados en la exposición que teníamos de Yoko Ono. En abril inauguramos una exposición que se llama Dance and Revolution, Bailando la Revolución, que lo que hace es mirar a la importancia artística, social, económica, en diferentes prismas que tiene el reggaetón y la música tradicional latinoamericana para las diferentes sociedades a través del prisma del arte, ¿no? Entonces, estamos hablando con el Consulado de México, estamos hablando con diferentes artistas bilingües latinoamericanos de diferentes comunidades, de cómo pueden crear actividades que puedan trabajar con las familias, pueden trabajar con los niños relacionadas con esa exhibición en particular. O sea, fundamentalmente es cómo se puede crear un ecosistema bilingüe, en este caso, entre artistas, el museo, comunidades, diferentes organizaciones, para poder apoyar y llevar el arte a las diferentes familias, ya sea que hablen español o que no lo hablen, ¿no? Pero en este caso, por la charla que estamos teniendo, la importancia sobre todo también en las colaboraciones con el Consulado Mexicano, es que a su vez puedan los diferentes niños ver en el arte su propia cultura e identidad, ¿no? Entonces, cómo eso se refleja de diversas maneras. Por ejemplo, el año pasado tuvimos una colaboración con Esperanza Rosas, es un medio artístico que se llama Rancy, que creamos en colaboración con el Festival Sueños, aquí en Chicago, que creo que es el festival más grande de música latinoamericana ahora mismo, o al menos uno de los más grandes. Y lo creamos en colaboración con ella, con el festival y con el museo, para crear, digamos, la camiseta oficial del festival.
¿Cómo se hace esto? Bueno, lo que hacemos fundamentalmente, lo que hicimos, mejor dicho, es trabajamos directamente con la artista residente en el sur de Chicago para desarrollar una camiseta, un diseño que tenga sentido con sus propias raíces, con su identidad cultural, pero también que esté relacionado con el trabajo directo y con las iniciativas y la misión del propio museo, ¿no? De, por ejemplo, apoyar el arte, apoyar las diferentes comunidades, artistas locales, etcétera, ¿no? Porque personalmente yo pienso, y creo que esto es una opinión compartida por muchos, el arte forma parte de quienes somos, da igual de donde seas. El arte forma parte de nuestra propia tradición, de nuestro propio simbolismo. Y a través de esa colaboración con el festival, que bueno, llevamos trabajando con ellos, este año va a ser el tercero, lo que buscamos fue no solo elevar al artista, sino elevar las diferentes tradiciones, misiones, valores que ese diseño en particular emanaba. Manuel, Edgar Ramírez de Filatinos. Un placer, Edgar. En tu experiencia, Manuel, ¿qué despierta en el migrante o en el latino de primera, segunda o tercera generación ver el arte en estos museos que a veces sentimos que están muy alejados de nosotros, ¿no? No me reflejo, no estoy ahí. Yo estoy en Filadelfia y en Filadelfia no somos el 30%, yo creo que apenas vamos por ahí como por el 12% recientes. Okay. Y a veces cuando iba a un museo e invitaba a los niños, digo, ay, no vengan a romper algo, ¿verdad? Porque nos sentimos incómodos. ¿En qué beneficia una apertura así para nuestra comunidad latina, Manuel? Edgar, es una magnífica pregunta y es uno de los pilares por los que empezamos a desarrollar estas colaboraciones. Como bien tú apuntas, tradicionalmente el arte contemporáneo no ha sido un arte que, digamos, sea demasiado accesible o comprendido o el adjetivo que tú quieras poner por diferentes razones, ¿no? O sea, entonces, una de las cosas que queríamos era estar seguros que la gente tenía esta idea de yo pertenezco a este lugar. Todo el mundo pertenece a este lugar. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se hace de diversas maneras. No voy a hablar desde un punto de vista artístico, porque eso es el departamento curatorial, pero desde un punto de vista de las comunicaciones y desde un punto de vista estratégico, lo que se mira fundamentalmente es, quiero estar seguro que cuando la gente, especialmente los latinos, especialmente de primera, segunda, tercera generación, sus familias visiten el museo, se puedan ver reflejados en lo que hay, puedan ver que sus propias historias, su identidad es reflejada ahí. Desde que la información esté en español, desde que trabajamos con artistas que se ven como ellos, desde hablamos con artistas y trabajamos con artistas que tratan temáticas que hablan sobre sus experiencias. Y la verdad es que hemos visto, hemos visto cómo la comunidad, poco a poco, lógicamente, porque es un trabajo que no es de la noche a la mañana, nos visita más, se anima más, viene a nuestro espacio, sobre todo para los días de la familia, sobre todo con colaboraciones como la que hicimos con Sueños. Sobre todo yo creo que también es no tanto esperar que ellos vengan, sino nosotros ir a ellos. O sea, por ejemplo, la colaboración con el Consulado de México es muy estratégica porque es básicamente, nosotros necesitábamos, o todavía necesitamos, una organización que nos sirva de puente para ganarnos su confianza. O sea, porque creo que esto también pasa mucho en general con cualquier persona, ¿no? O sea, tú para ir a un lugar nuevo vas porque te recomiendan o vas porque lo has escuchado de alguien, ¿no? Entonces, nosotros hicimos este trabajo con el consulado básicamente de, oye, estamos trabajando conjuntamente. Entonces, si por nuestro canal de museo la gente no llega o no llegamos a ellos, con el canal del consulado vamos a llegar, ¿no? Es lo mismo que, por ejemplo, con el Festival de Música de Sueños. Si, por ejemplo, nosotros queremos llegar a un segmento de la población específica que escucha música latina, pero tiene entre un
un arco de edad entre 21 y 28 años, ¿no? Hispanohablante. Entonces, si nosotros por diversas razones no podemos llegar ahí o tradicionalmente no hemos llegado a ese segmento, tradicionalmente no nos ha visitado ese segmento, entonces vamos a trabajar con un festival que sí llega para que conjuntamente podamos crear este puente, ¿no? A mí personalmente creo que, a mí, estoy hablando ahora personalmente, me es muy gratificante ver espacios culturales como museos, sirven para albergar y sirven como plataforma y espacio para que todo el mundo forme parte de ellos, ¿no? Y que todo el mundo tenga la oportunidad de disfrutar del arte, disfrutar de las diferentes ideas que el arte evoca. Y al final, lo interesante, lo bonito del arte es que cada uno interpreta el arte de su manera, ¿no? Y eso también tiene que ver mucho con sus propias experiencias personales. Y la verdad es que cuanto más gente nos visite, cuanto más gente venga, eso nos hace mejores, ¿no? Hola Manuel, ¿cómo estás? José Luis Castillo aquí en Houston de la esquina TX. Hola, José Luis. Quería hablar un poco de tu relación con los medios de comunicación, Sí. que es parte de las labores, ¿no?, que realizas ahí. Y la falta de quizás una especie de periodismo cultural, ¿no? Como que no existe o ha disminuido en los últimos años. Sí. Y eso para mí, por ejemplo, representa quizás una pérdida de profundidad, ¿no? Y a veces los medios nos convertimos entonces cuando tenemos escasez de personas que puedan escribir o hablar sobre cultura en este aspecto. Se convierte más que nada en promoción de productos culturales más que en crítica. ¿Qué opinas de eso y cuál es tu relación? ¿Cómo crees que se puede cambiar eso? Bueno, yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que desgraciadamente necesitamos más. Primero necesitamos más periodistas y necesitamos, en mi opinión, más periodistas que escriban de todo, ¿no? O sea, pero en relación con tu pregunta, creo que muchas veces la cultura se ha convertido como en esta especie de, no sé, como de caja que entra muchas cosas, ¿no? O sea, el periodista que escribe sobre cultura puede escribir sobre teatro, puede escribir sobre danza, puede escribir sobre exposiciones o puede escribir sobre diversas cosas, ¿no? Cosas que en otras ramas del periodismo, digamos, no pasa, ¿no? O sea, la persona que escribe normalmente sobre política está especializada en política, ¿no? Entonces, creo que cuanto más énfasis se dé a la cultura o cuanto más énfasis una sociedad dé a la cultura, mejor sociedad es, ¿no? O sea, creo que la cultura o el nivel de acceso a la cultura es un fiel reflejo a cómo somos como sociedad. Creo que en Chicago al menos tenemos la gran suerte de que la mayoría, muchos medios, la gran mayoría, por no decir todos, tanto en español como no en español, apoya la cultura. Están muy abiertos a trabajar con nosotros. Lógicamente, como cualquier persona que se dedica, en mi caso, ¿no?, a las relaciones públicas y trabaja con periodistas, siempre tienes que tener un entendimiento de los medios y sobre todo de los periodistas, ¿no? O sea, yo creo que al final no es tanto una cuestión del medio en sí como del periodista en sí, ¿no? O sea, hay periodistas de medios generalistas que tienen una pasión absoluta por la cultura y luego hay periodistas en medios un poco más especializados que pensarías que son más hacia la cultura que escriben de una manera un poco más generalista, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que hay una necesidad imperiosa, yo creo, como he dicho antes, ¿no?, de más periodismo, más recursos con los periodistas, porque al final
creo que es, digamos, o sea, es la voz de la sociedad, ¿no? O sea, creo que la gente consume noticias para estar informada, pero no solo para estar informada, sino también para realizar una serie de determinaciones, ¿no? Entonces, eso en general. En particular, con los medios en español, creo que debido al crecimiento exponencial que está habiendo, o sea, que ha habido desde hace décadas, ¿no? de los hispanohablantes o de familias latinas de ascendencia. Hablo en Chicago, pero, por ejemplo, tú estás en Texas, ¿no? O sea, que los números son mucho más grandes, ¿no? No solo de primera generación, sino tercera, cuarta, quinta, etcétera, ¿no? Entonces, creo que medios y sobre todo periodistas que hablen, reflejen las noticias en el idioma de uno, importa y es importante. Porque, por ejemplo, yo creo que Jesús, tú y yo lo hablábamos hace algún tiempo, que la manera en que comunicas un idioma y otro es totalmente diferente. O sea, la manera en que te comunicas con alguien que habla tu propio idioma, que tiene tu propia identidad, digo, ya sea haber nacido en un lugar o en otro. O sea, creo que lo positivo del español es que lleva consigo una carga que nos une a todos en cierto modo, ¿no? O sea, entonces, creo que mi relación con los medios, pues es, o sea, yo solo tengo buenas palabras para los medios. Tampoco iba a hacer lo contrario en un foro como este, ¿no? Pero creo que los medios son algo muy necesario. Creo que a nosotros nos ha ayudado muchísimo. Creo que es es uno de los principales aliados en el sentido de darnos voz y de contar nuestra historia y de llegar a mucha más gente. ¿Cómo compiten, por ejemplo, o cómo se actualizan, ¿no? Ahora con este ecosistema mediático que está dominado por lo inmediato, por lo viral? ¿Qué hace una organización como la de ustedes, por ejemplo, para mantenerse, digamos, en esa línea, ¿no? Sí, o sea, yo creo que sobre todo yo te puedo hablar desde la parte de medios, ¿no? Porque hay otro equipo que lleva redes sociales, ¿no? Pero yo te puedo hablar Claro. de que la parte de las historias, de los ángulos de las narrativas y cómo comunicas, y sobre todo teniendo en cuenta mucho lo que es actualidad, pero actualidad en el sentido de que es relevante, no en algo que esté pasando en el aquí y ahora, ¿no? O sea, cómo relacionas las diferentes exhibiciones con temas o temáticas que la gente en general vaya a entender, ¿no? O sea, yo creo que la gran suerte que tenemos la gente que nos dedicamos a la cultura es que no tenemos esta sensación de inmediatez, ¿no? O sea, porque lógicamente las exhibiciones toman tiempo, ¿no? O sea, toman tiempo, Claro. toman calma, necesitas pensar que en el caso de que sea una exhibición colectiva, ¿qué artistas tienes? En el caso de que sea una exhibición individual, ¿con quién trabajas? ¿Por qué trabajas? ¿Cuál es la narrativa? ¿Qué tipo de obras voy a utilizar para contar esta historia? Etcétera, ¿no? Entonces, creo que tenemos la suerte de que de alguna manera vivimos un poco alejados de toda esta... Claro, de la inmediatez. ¿no? Pero sí crees, perdón, que hay una falta de programas culturales en los medios a nivel nacional, en español. Bueno, yo creo que hay una falta de contenido audiovisual a nivel cultural, tanto en español como en inglés. O sea, yo creo que hay instituciones que hacen un trabajo fantástico. Creo que hay que distinguir dos cosas. Hay que distinguir, yo creo, medios que tienen noticias culturales a medios que tienen segmentos culturales. O sea, yo creo que muchos medios, la gran mayoría, o si no todos, tienen noticias dentro de la sección de arte o cultura, ya sea danza, ya sea teatro. Y luego, muy pocos tienen un segmento dedicado al arte, que utilice el arte para hablar de otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo vengo de España, yo crecí ahí
Y yo me acuerdo que yo escuchaba un programa digamos, en la Radio Nacional, ahí, en la radio pública, que básicamente era un programa dedicado a arte y cultura en sus diversas facetas, cine, teatro, donde hacían entrevistas con diferentes personas del medio o especialistas y hablaban sobre, lo relacionaban con algunos temas que estaban ocurriendo, ¿no? Yo la verdad es que echo de menos que eso tenga más prominencia. O sea, yo creo que lo que hablábamos antes o ahora mismo sobre la inmediatez, yo sinceramente creo que soy un firme defensor de que nos tenemos que parar y tenemos, digamos, que crear también contenido que ayude a la gente a reflexionar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, estaba leyendo una noticia que la venta de libros físicos ha aumentado, lo cual eso siempre es una buena noticia, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un fiel reflejo a cómo la gente le gusta pararse, reflexionar, leer, porque creo que leer toma una dedicación, un protocolo, un tiempo, un espacio, que de alguna manera está reunido con esta idea de sociedad que no para continua, ¿no? Entonces, creo que, en cierto modo, estaría muy bien crear espacios como estos para que la gente pueda dialogar, reflexionar, porque aparte, también reflexionando hay un intercambio de ideas, cosa que hoy en día es más importante que nunca, ¿no? Es a través del diálogo uno dialoga, intercambia ideas, perspectivas, que creo que también eso es el arte, ¿no? O sea, una de las ideas que nosotros tenemos como parte de nuestra misión es que el museo sea un espacio que albergue diferentes perspectivas, porque al final, como he dicho antes, ¿no? O sea, cuando tú miras una obra de arte, esa obra de arte te evoca algo diferente según cuál sea tu perspectiva o tu propia experiencia personal. Claro. Manuel, y mencionaste que obviamente una comunidad que sabe y siente que su cultura es vigente, que la puede vivir y que la siente respetada, pues es una comunidad que también es más fuerte para emprender otras cosas, en otros temas, ¿no? Y lo vemos un poco porque, pues ciertamente un problema de las comunidades en Estados Unidos, de la latina, pero en realidad, digamos, de todas las comunidades, es que, pues a veces sus miembros son representados, y eso le pasa mucho a los latinos, ¿no? Pues que como el delincuente, como el que tiene muy bajo nivel educativo, como el que tiene en el cine, por ejemplo, pues los papeles de el malo o el que es agredido y que no es muy valorado, etcétera. O sea, y también pasa en otros segmentos, ¿no? En los medios, bueno, vemos las noticias de las comunidades y lo que más se difunde, desgraciadamente, en los medios mainstream, por decirlo así, pues es el crimen, son los graves problemas, las carencias, y desde luego que todo eso existe, y es grave. Cada ciudad, cada lugar tiene esos problemas, pero también es necesario que las comunidades sean representadas de una manera pues mucho más amplia y mucho más justa con lo que realmente son, ¿no? En ese sentido, la cultura, y en nuestro caso la cultura latina, la cultura en español, ¿tú cuál crees que es el papel que tiene en fortalecer a la comunidad en general para que después, por ejemplo, puedan ser más activos, si pueden votar en las elecciones, Sí. si no pueden votar, pues de todas maneras en la promoción de los derechos, en toda esta vida cívica que es muy importante y en la cual también a veces nuestras propias comunidades, por muchas razones, están apartadas o no interactúan tanto como podrían y deberían? A ver, yo creo que lógicamente uno de los papeles fundamentales de museos, instituciones culturales, artistas, es dar el reflejo del momento en el que vivimos, ¿no? O sea, me refiero desde un punto de vista de las tradiciones
socioculturales de la región, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las cosas que a mí me encanta más de estas colaboraciones es que a través de las colaboraciones con los artistas, de estos programas, los artistas pueden plasmar y pueden compartir parte de sus tradiciones, ¿no? Entonces, se utiliza como un vehículo para dar a conocer las diferentes tradiciones de las comunidades mexicoamericanas o de Ecuador o de Perú, o diferentes partes, ¿no? O sea, entonces, creo que el hecho de que la gente tenga acceso a ese tipo de información, de que la gente pueda compartir, que la gente pueda colaborar, trabajar conjuntamente, ayuda significativamente a que todo el mundo conozca las diferentes realidades, las diferentes importancias socioculturales, pero también creo que como sociedad nos ayuda mucho a conocernos a nosotros mismos, ¿no? y al vecino que tenemos al lado. O sea, yo creo que una de las cosas más importantes de la cultura es que cuente historias de quiénes somos como sociedad, como comunidad, como personas, y, digamos, nos une mucho, ¿no? O sea, yo creo que a mí una de las, por ejemplo, yo te puedo poner un ejemplo. Hace algunos años trabajamos en una exposición que se llamaba Entre Horizontes, que hablaba sobre el diferente activismo social de las comunidades puertorriqueñas, tanto en Chicago como en Puerto Rico, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho porque parte de las iniciativas que hicimos de trabajar con artistas fue trabajar directamente con la comunidad puertorriqueña en Chicago, que es muy numerosa. No tengo las cifras delante mío, pero estoy seguro que creo que es la segunda más mayoritaria hispanohablante después de origen mexicano. Pero y fue muy bonito, ¿no? Porque como parte de esta colaboración que hicimos, trabajamos con gente de diferentes comunidades, de diferentes regiones dentro de Chicago, pero también de diferentes edades, de diferentes demografías, de diferentes backgrounds. Entonces, creo que fue una conversación muy honesta entre el museo y las comunidades, reflejando sus tradiciones, quiénes son y cómo ellos mismos sienten Chicago, que es su casa, ¿no? Lógicamente, teniendo en cuenta la conexión tan profunda que tienen con Puerto Rico, especialmente si estamos hablando de segundas, terceras, cuartas generaciones, ¿no? Si estamos hablando de la primera, pues entonces la conversación difiere un poco, pero creo que esas historias que se reflejaron dentro de la propia exhibición ayudarán no solo a nosotros, sino también a los visitantes a conocer mucho mejor y en mucho más detalle las diferentes tradiciones culturales y también sociales de la comunidad puertorriqueña. Pues a mí me parece muy interesante la conversación. Si se acaba de conectar, pues estamos en el programa Martes de Decisiones platicando con Manuel Venegas, quien trabaja en el museo en Chicago, y la verdad es que me parece muy interesante ahora que vamos a cumplir 250 años de independencia de los Estados Unidos y que muchas veces no nos sentimos reflejados porque incluso a veces pues no queremos participar. Pero en este caso, Manuel, ¿qué le recomiendas a los jóvenes o a los papás de estos jóvenes que poco a poco se van desconectando de la latinidad o de la hispanidad por las circunstancias, a ser parte de estos museos, ¿no? Yo pienso en museo y digo, bueno, ahí están las cosas antiguas que ya nadie quiere ver, pero ¿qué me trae en la actualidad un museo para el público en general, Manuel? Bueno, a ver, nosotros creo que la ventaja que tenemos respecto a otros museos, como tú bien dices, Edgar, es que nosotros somos un museo contemporáneo. Entonces, trabajamos primero con artistas vivos. Entonces, eso ayuda mucho porque son artistas que, digamos, crean obra basados en una reacción a lo que está sucediendo o su perspectiva del mundo. Creo que eso primero es relevante. Segundo, creo que una de las cosas más extraordinarias de este país es la capacidad que tenemos de cómo este país ha sabido acoger o, digamos, o incluir
todas las perspectivas y formar algo durante los últimos 250 años que es lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, creo que eso es también un reflejo de lo que podemos encontrar en el museo. En el museo podemos encontrar desde exhibiciones de una artista mexicoamericana hasta una artista de origen de Japón, como Yoko Ono, hasta, por ejemplo, una exhibición grupal como la de Bailando la Revolución que abre en abril, que tenemos artistas de todas partes de Latinoamérica, Caribe, etc. Entonces, creo que el hecho de que la gente visite, se involucre y participe activamente con los museos, con cualquier tipo de institución cultural, ayuda mucho a que sientan y no pierdan esa propia conexión, porque como he dicho al final, el lenguaje es parte de quienes somos, pero también la identidad cultural, ¿no? Entonces, creo que da igual que seas o hayas nacido, tengas tus orígenes en cualquier parte, creo que el idioma nos une y es un vehículo que nos da la posibilidad de entendernos, pero también es el vehículo que nos ayuda a expresar quiénes somos, nuestras emociones, nuestros simbolismos, la tradición, etc. Entonces, y el propio arte, ya sea a nivel pictórico, visual, textil, etc., es un reflejo de dónde venimos, pero también hacia dónde vamos, ¿no? O sea, porque creo que como decíamos antes, ¿no?, en la conversación, creo que con una sociedad que se mueve tan sumamente rápido, es sumamente importante pararse, reflexionar, aprender y sobre todo no olvidar de dónde venimos, ¿no? Porque creo que eso es la base para entender hacia dónde vamos. Gracias, Manuel. Y ¿Crees que enfrentan ustedes, por ejemplo, o otros museos similares en Estados Unidos? Perdón, José Luis, ¿puedes repetir la pregunta? Es que parte de la pregunta creo que no me ha llegado bien. Sí, decía que cuáles eran los desafíos que crees que enfrentan ustedes como museo Wow. y que también enfrentan quizás otras organizaciones e instituciones como la de ustedes en Estados Unidos. Yo creo que sobre todo uno de los desafíos, como muchas instituciones, que hay muchas de lo mismo, digamos, es primero la relevancia, o sea, cómo podemos ser relevantes hoy en día, cómo podemos, digamos, atraer a un público, cómo podemos estar seguros que representamos a todas las visiones, ¿no?, y a todos los artistas, los backgrounds, etc. Pero creo que a nivel de comunicación, sobre todo, es cómo puedes desarrollar narrativas que tengan un impacto directo en el museo, pero a su vez también reflejen fielmente hacia dónde vas. O sea, yo creo que una de las problemáticas, no de las problemáticas, pero uno de los desafíos que tienen las instituciones culturales en general, creo hoy en día, es, primero, no solo cómo ser relevantes, ¿no? O sea, cómo poder estar en la conversación constantemente, sino también cómo puedes llegar a la misma audiencia en el caso de ser doméstico, o sea, ya sea en el caso de Texas, en el caso de Filadelfia, en el caso de Chicago, en el caso de Nueva York, etcétera. Es cómo puedes crear programas, exhibiciones que hagan que la misma persona que te ha visitado hace un mes o mes y medio, 2, te vuelva a visitar, ¿no? O sea, ¿cómo puedes crear esta diferenciación en que la persona, la familia o el colectivo piense, bueno, es que ya he estado, ¿no? No, ¿cómo creas esta fidelidad o fidelización con las diferentes audiencias para que sigan apoyando, ¿no? Y Manuel, tú mencionaste obviamente que una de los grandes peculiaridades del Museo de Arte Contemporáneo de Chicago, bueno, y de los museos de arte contemporáneo, es que trabajan con artistas vivos
que abordan en su obra pues las temáticas actuales que están viviendo. Sí, Entonces, y ha habido una serie de exposiciones recientes en las cuales justamente, exposiciones y eventos, no solo muestras, sino también otras cosas en las cuales justamente, pues los artistas han tocado temas muy candentes de la actualidad, del momento, ¿no? sí. Eh, ¿Podrías, por ejemplo, compartirnos algunos de esos ejemplos? ¿De qué de artistas que han abordado, por ejemplo, el temas como la inmigración, temas como la paz y la guerra, ¿no? Temas como eh, la identidad que se fragmenta o la migración, ¿no? Todos estos que en algunas exposiciones recientes han tenido pues un lugar en el museo y en algunos de esos casos con artistas latinoamericanos. Sí, porque, por ejemplo, en el caso, actualmente tenemos una exposición de un artista mexicoamericano, Pablo Helguera. En el caso de Pablo es muy interesante porque en este caso en particular, para esta exposición en particular, él trabaja con la colección o parte de algunas obras de la colección del museo, pero lo que quiso es desarrollar una perspectiva, un ángulo diferente, ¿no? Lo que hizo fue reunir a diferentes personas de la comunidad o líderes cívicos y a través de una serie de reuniones, a través de una serie de conversaciones, él eligió las obras que iban a formar parte de esta exposición. O sea, en vez digamos, la forma tradicional de montar una exhibición, que es, bueno, pues el curador, el comisario la selecciona, trabaja directamente con el artista, entonces trabajan juntos, no, o sea, Pablo es el artista, pero también fue el comisario, pero lo hizo en desarrollo con diferentes líderes cívicos. Entonces, lo interesante de esta exposición es que habla de la idea de pertenencia, ¿no? De pertenencia a un grupo social, de la pertenencia a un país, de la pertenencia a un territorio, ¿no? Entonces, creo que esto está directamente relacionado con esta idea que tenemos muchos, la mayoría de inmigrantes en algún momento de pertenencia al lugar donde estamos, ¿no? De pertenencia al lugar donde estamos, pero también del lugar donde venimos, porque creo que hay una cosa muy interesante que cuando ya llevas mucho tiempo en un lugar y vuelves a tu lugar de origen, tienes como este conflicto interno de dónde pertenezco, ¿no? Entonces, creo que esto está directamente relacionado con la inmigración, con la acción de emigrar. Entonces, esto es muy interesante. Luego, por otro lado, no es digamos, una artista latina, Yoko Ono, pero el museo lo trajo porque como parte, creo que un tema central de su obra y de su práctica en los últimos 70 años ha sido la defensa de la paz, ¿no? Y la defensa en contra de la guerra. Lógicamente, Yoko Ono es una artista mundialmente conocida desde hace décadas, pero como parte de su práctica, como parte de su mensaje central es defender la paz, defender el entendimiento, defender la idea de que, bueno, como decíamos, ¿no? O sea, nosotros pusimos como parte de la campaña de marketing, pusimos un billboard fuera del museo que decía Peace is power, la paz es poder, ¿no? Entonces creo que se relaciona con esta idea, ¿no? de cómo el museo apoya ese tipo de narrativas, apoya ese tipo de que, bueno, al final, pues la paz tiene que prevalecer, ¿no? Simplemente, aunque sea por un sentimiento egoísta de la propia raza humana, ¿no? Entonces, luego tenemos diferentes artistas, como por ejemplo, déjame que piense. Luego, por ejemplo, tenemos lo mismo, ¿no? O sea, tuvimos hace algunos años una exposición colectiva que se llamaba Forecast Forum, que tenía artistas de diferentes partes de Latinoamérica y hablaban de diferentes conflictos como la inmigración, como la identidad afrodescendiente en Latinoamérica, como también el esclavismo, etcétera. Entonces, creo que, de nuevo, creo que es importante que los museos pongan exhibiciones en temas de conversación relevantes e importantes para la sociedad.
sobre todo para que fomente ese diálogo, ¿no? Sobre todo ese entendimiento entre la sociedad y entre las personas que formamos parte de ella. Muchas gracias, Manuel. Bueno, para ir concluyendo, no sé si alguno, José Luis o Edgar, tengan alguna otra pregunta final, pero rápidamente quería solamente comentarte ¿qué museos de Estados Unidos tú sabes que hacen cosas similares como las que está haciendo el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago, sobre todo en su relación con el bilingüismo, bueno, en este caso el español, ¿no? Para comunicarse más con las comunidades. Si es que existen esos casos, y bueno, muchas quizá tienen información en español, pero mi pregunta es más hacia instituciones que tengan esa misma intencionalidad o similar como la que tiene el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago. Sí, por supuesto. Gracias, Jesús, por esa idea. O sea, nosotros no somos, digamos, pioneros de nada. O sea, hay otros museos que han estado trabajando en español, que trabajan con las comunidades. Nosotros intentamos, a través de nuestro trabajo diario, aportar nuestro granito de arena, ¿no? y apoyar de la forma en que sea posible. A ver, por ejemplo, en Chicago, el Museo de Arte Mexicano, lógicamente, lleva trabajando décadas y décadas. Es un referente en trabajar con la comunidad y apoyar a la comunidad, particularmente mexicoamericana. El Museo de Historia de Chicago tiene actualmente una exhibición maravillosa que habla sobre la identidad de los latinos en Chicago y en Estados Unidos en general, que animo a todo el mundo a que la visite. Por ejemplo, el Museo Pérez de Miami también está desarrollando un trabajo importante en esto. Lógicamente tienes el Museo MoMA de Nueva York, que tiene programación y programas, charlas bilingües. Entonces, digamos, hay muchos museos que están desarrollando ese trabajo, cada vez más, pero creo que sobre todo es importante eso, ¿no? O sea, es normalizarlo, que esto no sea algo que sea extraño, que sea la novedad, ¿no? Sino creo que es importante normalizar que haya espacios en diferentes idiomas, no solo en español y en inglés, en otros idiomas, que reflejen la diversidad cultural y lingüística de este país, ¿no? Sobre todo para, lo digo, lo que he dicho antes, crear estos diálogos entre todos nosotros. Bueno, No, a mí me queda, perdón, a mí me queda solo agradecer a Manuel por esta conversación. Creo que tener esa capacidad, ¿no? Como sociedad de sostener discusiones complejas, amenas como esta, por ejemplo, no, hace falta. Y no se trata de nostalgia, sino de la capacidad de tener esa estructura mental, ¿no? De entrenar la atención, la duda, la reflexión, y tener una conversación amena como esta. Y te agradezco por el tiempo y por estar con nosotros hoy. Pues igual Manuel, te agradezco. En mi caso, que somos los más chiquitos de la comunidad mexicana en los Estados Unidos, llevamos por ahí alrededor de 20 años establecidos en Filadelfia, pero estas experiencias nos ayudan a entender que debemos participar en estos espacios y si no hay, pues es crearlos, ¿verdad? Entonces, nos gustan mucho estas experiencias de otros lugares en donde la comunidad migrante tiene mucho más tiempo. Aquí en Filadelfia, por supuesto, la comunidad puertorriqueña también tiene sus 100 años, pero como comunidad mexicana, pues siempre estamos muy interesados en aprender. Así es que te agradezco muchísimo. También queremos enviar saludo a nuestra compañera Emma Restrepo de 2 Puntos, que el día de hoy no pudo estar, pero seguramente también te hubiera preguntado muchas cosas para aprender aquí en Filadelfia. Pues muchas gracias y gracias también a Jesús por invitarte y aprender, aunque en este espacio hablamos de las cosas cívicas, las cosas políticas, pues también la cultura es parte de, ¿no? Parte integral de un ser humano. Y gracias hoy por aprender. Gracias, Jesús. Gracias, José Luis. No, muchísimas gracias, Edgar, José Luis, Jesús. De nuevo, para mí ha sido un auténtico placer y felicidades por este espacio y por permitir este espacio de diálogo. Muchas gracias. Y bueno,
Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan por las redes sociales y otros canales digitales en este programa de Latino Local News Collaborative que realizan Filatinos y 2 Puntos Platform en Filadelfia, La Esquina TX en Houston y La Raza en Chicago. Muchas gracias a todos. The Latino Local News Collaborative is a solutions journalism initiative that operates thanks to the commitment of La Raza from Chicago, La Esquina, Texas, Filatinos Media, and Dos Puntos Platform to strengthen their editorial and sustainability capabilities. LLNC promotes collaboration between local Spanish-language Latinx media outlets in the United States. The goal is to expand information, education, and communication among Latinx communities about civic, social, and democratic rights.